Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Continuamos en estas mesas redondas de finales de año, pues mirando hacia la implementación de la tarea de ordenamiento en el país y también pues dando respuesta a las principales inquietudes, opiniones de nuestra población sobre temas importantes que implican a esta tarea de ordenamiento o que son parte de los impactos que tiene esta tarea de ordenamiento en diversos sectores de nuestro país. Hoy estaremos hablando del tema de los precios de las medicinas, un asunto sin duda de impacto en nuestra población y que ha generado también opiniones, comentarios, también tergiversaciones interesadas sobre el tema de los medicamentos, pues fake news sobre este tema y por supuesto también la atención de nuestro gobierno a las opiniones de la población. Y también estaremos hablando en un segundo momento sobre el impacto que tiene la tarea de ordenamiento en los actores económicos, especialmente en las formas de gestión no estatal y especialmente en los productores agropecuarios de nuestro país. En este primer segmento de la mesa de hoy me estará acompañando, tengo el placer de que esté con nosotros, la compañera Maisy Bolaño Weiss, ministra de Finanzas y Precios, y también me acompaña el doctor Emilio Delgado Iznaga, director de Medicamentos y Tecnología Médica del Ministerio de Salud Pública. Con ellos estaremos compartiendo esta primera hora, este primer segmento de nuestra mesa redonda, así que los invito a que nos acompañen para tener información de primera mano sobre los precios de los medicamentos a partir del 1 de enero. Bueno, entre los asuntos que han generado opiniones, criterios, análisis, también sugerencias de nuestra población, a partir de toda la información que se ha dado sobre la tarea de ordenamiento, está el precio de los medicamentos. Un asunto incluso al que las fuerzas contrarias a la revolución, los medios contrarrevolucionarios, pues han incluso manipulado la información, han dado información tergiversada sobre el tema, pero también ha habido muchas opiniones de nuestro pueblo preocupados con determinados aspectos de este tema y por eso hoy dedicamos nuestro primer segmento de la mesa redonda al tema de los medicamentos. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las regulaciones que se aplicarán a partir del 1 de enero? ¿Cuáles son las modificaciones también que se han hecho en los últimos días a partir de las propias sugerencias y opiniones de nuestra población? Sobre eso estaremos hablando hoy en esta mesa redonda, pero quisiera comenzar con el doctor Emilio Delgado Iznaga, director de Medicamentos y Tecnología Médica del MINSAP, hablando del tema de los medicamentos. El escenario actual que tienen los medicamentos en nuestro país, el cuadro básico de medicamentos en este momento, cómo se encuentra, cómo se ha concebido la protección a las personas que padecen de enfermedades crónicas y que por lo tanto necesitan de medicamentos permanentes para la atención de sus enfermedades y cómo todo el tratamiento del gobierno a este asunto va a la protección precisamente de las personas más vulnerables. ¿En qué situación estamos? Bueno, como siempre, como en otras oportunidades, agradecer al programa, ¿no? Siempre por la posibilidad que nos da de brindar una información. Bueno, en esta ocasión a la ministra por compartir la mesa en un tema importante como todos los temas que trata la mesa, pero con particular sensibilidad, porque siempre se trata de temas de medicamentos que tienen que ver con la salud de la población. Yo te había comentado como parte de la preparación de la mesa que habíamos intentado preparar una información lo más sencilla que pudiera permitirle entender a la población en qué consisten los principales elementos del ordenamiento de los medicamentos, de manera tal de, bueno, de esclarecer la situación actual. Y bueno, y para eso hemos hecho algunas presentaciones que las vamos a poner también a que toda la población la pueda ver, de manera tal también de ordenar lo que queremos explicar de manera muy clara y transparente con nuestro pueblo. Bueno, como te comentaba, nos vamos a referir a 5 temas principales. Un primer tema que tiene que ver con un comentario muy sencillo sobre la situación actual, es decir, el cuadro básico de medicamentos, ya sobre todo el cuadro básico de medicamentos del 2021, pues ya estamos a las puertas del 2021 y que es representado ese cuadro de medicamentos en la tarea ordenamiento. Hay un segundo tema que creo que es de muchísima importancia, que es
cómo ese cuadro básico de medicamentos lo hemos estructurado de manera tal que pudiera servir de base a todas las acciones que en los últimos meses se ha venido trabajando de conjunto con el Ministerio de Finanzas y Precios y con BioCuba Pharma, nuestra organización, en función de la propia tarea ordenamiento. Vamos a abordar el tema también de los productos naturales como parte del cuadro básico de medicamentos. Vamos a abordar un cuarto tema que tiene que ver con los renglones de gastables y otros insumos que no son medicamentos, pero que también van a la red de farmacia y que también en eso hay opiniones y preocupaciones. Y finalmente vamos a abordar un tema relacionado con las medidas que se vienen implementando ya a partir de la circulación de los listados a partir de hoy y demás, en cómo las farmacias se vienen preparando en función y el sistema de que esta tarea nos salga bien. Entonces, bueno, la próxima. Ahí de manera muy sencilla, le pusimos que, bueno, hoy nosotros contamos con un cuadro básico de medicamentos de 619 medicamentos. Y en el 2021 vamos a tener igual cantidad de medicamentos, es decir, 619 medicamentos. Es decir, ya no valía la pena ponernos a hablar del 2019, claro, sino de los del 2020. Vamos a tener 619 medicamentos y le ponemos ajustado, porque este es el cuadro básico que recordamos que hace 2 años cuando estuvimos aquí, por una situación financiera, de tensiones financieras, en su momento se aplazaron 138 medicamentos del cuadro básico y nos quedamos con 619, con los que trabajamos. Que cubren todo el espectro de tratamientos. Todos los grupos farmacológicos que cubren las principales enfermedades del cuadro de salud de la población cubana. Y con eso trabajamos durante el 2019, hemos trabajado durante todo este año. El del 2019-21 va a tener esos 619, de ellos 365 van a ser medicamentos producidos por la industria nacional, 254 van a ser importados de forma terminada por el Ministerio de Salud Pública, hay 272 que son de venta en la red de farmacias. Esto es un tema de interés, es importante, porque por supuesto el tema de ordenamiento sobre todo tiene una expresión concreta en los medicamentos que tienen precio público, claro, no en el caso de los medicamentos que se utilizan en la red de hospitales y otras instituciones. Y hay 347 de uso en instituciones de salud. Ahí, como puedes ver, Randy, pusimos que la tarea de ordenamiento se tuvo en cuenta el cuadro básico de 757 del año 2019. Es decir, para poder poner precios, claro, valorar todo, sí se tuvo en cuenta todos los medicamentos, porque si no, entonces cuando mañana recuperemos uno de esos 138, entonces tendríamos, claro, que volver a ver. Es decir, que aunque haya medicamentos que hoy no están en la circulación en la red de farmacias, pero por supuesto ya en esta oportunidad se rectificaron los precios, se revisó todo al respecto y por tanto es bueno, no hace que se confundan los números, porque una cosa es decir que hay 272 medicamentos para el 2019, 21, 20, 21 en la red de farmacia, entonces después los listados tienen una mayor cantidad de medicamentos. Por tanto, se trabajó con ese cuadro básico de 757 que tenía 265 importados y 492 medicamentos de producción nacional y 353 de venta en la red de farmacia, que es lo que hoy tienen precios, los que se corresponden a farmacias. Ese podría decir que es el cuadro básico ideal de medicamentos. Exactamente. El que va a estar disponible para el 2021 será el de 619 medicamentos. Ese, como tú bien decías, ese cuadro de medicamento ideal, un cuadro de medicamento costoso, que representan gastos superiores a los 400 millones de dólares y que a partir de las tensiones financieras que hemos enfrentado, el recrudecimiento del bloqueo, la situación actual particular de la pandemia, que hemos tenido que generar, es decir, gastos no previstos, sin duda ha tenido un impacto, sin duda, uno de los temas que son las coberturas de medicamentos, entre la falta y la cobertura, que aunque no es el tema principal de la mesa de ordenamiento, pero no se puede dejar de decir que hemos estado enfrentando en la población, y que sin duda el segundo semestre ha sido un semestre que han una tendencia al incremento de las faltas y bajas coberturas, pero que por supuesto se van a ir mejorando de manera paulatina. Bueno, la próxima, ahí de manera también muy rápida e informativa, ya ese cuadro básico del 2019, que son los 353 de farmacias, esa es la manera en que se distribuyen los medicamentos entre las distintas farmacias, dígase ambulatorias o hospitalarias. Pero bueno, lo más importante es que el 47% de los medicamentos del cuadro básico se venden en la red de farmacias.
Si de ese total del cuadro básico, el 47% va destinado a la red de farmacia. Bueno, vamos a ir entrando ya en quizás un poco más en materia relacionado con lo que nos ocupa en la mesa. Bueno, ya ahí estamos, se está poniendo esta diapositiva, en la que es la clasificación que trabajamos de conjunto, de una recomendación nuestra del Ministerio de Salud Pública, de cara a la tarea de ordenamiento. Siempre hubo mucha preocupación por todos nosotros de conjunto, en que no todos los medicamentos podían incrementar los precios, porque muchos responden a patologías crónicas que los pacientes la tienen de por vida. Y por tanto, un medicamento que usted tome siempre, si tiene un valor, por supuesto, tendría un impacto significativo en lo que ya hoy conocemos que tiene que ver con los gastos por concepto de la canasta básica y demás. Es decir, cuando esto lo empezamos a hacer cuando no conocíamos hoy todos los elementos que tenemos. Trabajábamos con el Ministerio de Finanzas y Precios y ellos nos decían, bueno, hagan sus valoraciones. Porque el cuadro básico no se estructura así, se estructura por grupos farmacológicos. Claro. Pero para esta actividad lo estructuramos de esta manera. Y de esta manera lo vamos a explicar. En 3 grupos. Y de esta manera lo vamos a explicar, que yo creo que es una manera didáctica y práctica que se puede entender. Lo dividimos en 3 grupos. El primer grupo de medicamentos son aquellos que se dispensan por tarjeta control en la red de farmacias y responden a los tratamientos de enfermedades crónicas, a los que conocemos como medicamentos del tarjetón. El tarjetón. Esos son, ¿correcto? Ahí están los medicamentos del tarjetón. Hay un segundo grupo que son otros medicamentos que se requieren su uso por periodos largos en pacientes con enfermedades neurológicas, psiquiátricas, entre otras. Que la única diferencia que tienen del grupo 1 es que no están controlados por tarjetón. Es decir, se dispensan por certificado médico de especialidades, por especialistas, como tú bien decías, por receta médica, pero sin duda, cuando uno miraba decía, bueno, estos también son medicamentos que la gente toma. Que hay que proteger. Y que deberíamos proteger en su primer momento. Y hay un tercer grupo que son aquellos que responden a procesos agudos. Eso es importante que lo conozcamos. Su uso en periodos cortos. Si usted se enferma y usted le pone un tratamiento, resolvió su problema de enfermedad y usted no lo usa. Y no puede ser que no lo use más en X determinado tiempo. Y que por supuesto que tiene otros medicamentos que no se incluyen en los anexos, los grupos 1 y los grupos 2. Bien, es decir que yo creo que aquí hay una base de lo que queremos explicar. Bueno, la próxima, que ya está puesta. Más detallada. Más detallada, exactamente. Vamos a cada uno de estos grupos. El grupo 1 de medicamentos controlados incluye 85 medicamentos, que como ya dijimos son los que se dispensan por tarjeta de control en la red de farmacia. Miren qué dato más interesante. Este grupo tiene 7.839.253 inscripciones de medicamentos que responden al tratamiento de enfermedades crónicas de 3.425.220 pacientes al cierre de noviembre. 30% de la población cubana. El 30% de la población cubana tiene un medicamento, algún medicamento controlado por tarjeta. Ahí estamos hablando de los diabéticos, los hipertensos. Sí, exactamente. O sea, de todas esas patologías crónicas que son las principales causas de mortalidad de la población cubana. Eso representa que cada paciente tiene 2,2 promedio y más medicamentos por tarjeta. Y lo más importante de este grupo es lo que pusimos ahí en rojito. Los precios serán subsidiados por el presupuesto del Estado y mantienen su precio actual. Es decir, que ningún medicamento controlado por tarjetón tiene cambio en sus precios. Mantiene los precios actuales. La próxima. Ahí, como podemos ver, algunos ejemplos que le comentaba. Bueno, ahí están. No, por supuesto que no los podemos todos, porque si podemos 85, aquí harían falta 3 diapositivos, ¿no? Pero, como puede ver, ahí está el enalapril, el captopril, hidroclorotiazida, amlodipino, todos los que de una u otra manera tienen que ver con el tratamiento de la hipertensión arterial. Fíjate que eso tiene 3,5 millones de personas de inscripción. Está la diabetes mellito, está la insulina, la glibenclamida, metformina, para el asma bronquial, el Monteluca, teofilina, salbutamol, en fin, todos los medicamentos. Recuerda que nosotros aquí hemos explicado que en 12 medicamentos se concede el 70% del total de las inscripciones. Por eso dijimos, cuando haya que apretarnos, vamos a priorizar el financiamiento de estos que tienen
la mayoría de los pacientes Y una inscritos. parte de esos medicamentos, doctor, son importados y Sí. con un costo significativo. Sí, ¿no? yo hice unas notas aquí que no están en la presentación. De todos esos 85 medicamentos, hay 23 medicamentos importados. Que el MINSA destina 22,2 millones de dólares a su compra para poder tenerlos disponibles. 22 millones, sin embargo los mantenemos con los precios actuales. Hay algunos ejemplos que me gustaría decir, por ejemplo, que no está aquí, por ejemplo, la desmopresina spray que se utiliza en la diabetes insípida, la importación de un frasco cuesta 11 dólares. Sin embargo, el precio público tiene 4 pesos, 4 CUP, 4 pesos en moneda nacional. Y se va a mantener en 4 CUP. No se mantiene en 4 pesos. La insulina, que tiene más de 200.000 personas inscritas en Cuba, que utilizan insulina dentro de los diabéticos, un bulbo cuesta 3,84 dólares. Sin embargo, en la farmacia te lo venden a 1,25 CUP. Y así hay muchísimos, que después la ministra explicará. Entonces, ¿cómo pagamos toda esa diferencia del precio mayorista? Porque se mantiene el precio minorista, pero aquí hay un gasto que recae sobre el presupuesto del Estado y que también es un gasto millonario y que, bueno, más adelante se comentará. Pero así, Randy, la penicilamina, por ejemplo, que se utiliza en la enfermedad de Wilson y tiene unos 600 pacientes en Cuba, el precio de 30 tabletas es 14 dólares y el precio en una farmacia es de 9,70 CUP. Es decir, los gastos, bueno, son 22 millones. 22 millones cuestan solamente los 23 importados, porque los restos, las materias primas también hay que los importarlo. costos también hay que importarlos y hay que producir. Y en eso nos hemos puesto de acuerdo y decir, esto lo vamos a proteger. Este no es el caso que nosotros tengamos incremento de los precios. La próxima. El grupo número 2, que ya está aquí, que son los que ya habíamos comentado, que son los complementarios de los controlados, es decir, no son controlados porque no tienen tarjetón, pero son los que dijimos que hace falta. Ahí hay 77. Y esos de 77, como ya dijimos, están indicados en periodos largos de pacientes con enfermedades neurológicas, psiquiátricos, nefropatía, pacientes con VIH, cáncer en su estadio terminal, entre otros. Y como dijimos, se dispensan por receta y por certificado médico de especialidad. Este grupo, como también pusimos en rojito, tampoco sus precios se modifican. Los precios serán subsidiados por el presupuesto del Estado y mantienen su precio actual. Es una decisión de sensibilidad para un grupo de enfermos. Bueno, por ejemplo, los del VIH que tienen que tomar los antirretrovirales, si no. Exactamente. Y el resto de las enfermedades que están aquí también son sin duda muy sensibles, ¿no? Mira, los antirretrovirales, tomé nota aquí de algunos asuntos interesantes. Mira, los antirretrovirales nosotros hoy, del total de pacientes que lo utilizan, del total de pacientes lo utilizan 25.818 pacientes en Cuba. El ministerio destina 3,6 millones de dólares a la compra de los antirretrovirales, de 17 antirretrovirales. El precio de los antirretrovirales en la farmacia es 0. No cuestan absolutamente. Yo te voy a poner el ejemplo de uno solo, para no hablar de 17, de la Darunavir, el Darunavir, que por 60 tabletas nos cuesta 53,50 dólares. Y eso cuando lo convertimos en moneda nacional, que es lo que el policlínico, la dirección municipal, le paga a la farmacia, ese producto, 60 tabletas, cuesta 893,90 pesos. Eso nunca habíamos hablado de eso. ¿Y al enfermo? Eso, ¿Y al enfermo? El enfermo cero. Esto no es que va a ocurrir, es que esto ocurre. Y son más de 25.000, casi 26.000 personas que reciben ese tratamiento. Pacientes que reciben esos tratamientos. Eso es lo que ocurre siempre. No es nuevo a partir de la tarea de ordenamiento. Y ese es un buen ejemplo de este grupo y del grupo 1. ¿Me entiendes? De costos altísimos de importación, ¿me entiendes? Y van a la farmacia a un precio de cero. Es una manera también de proteger a todos estos grupos. La próxima. Y bueno, ahí también igual pusimos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso del cáncer, la codeína, la morfina, el tramadol, dijimos, bueno, hay pacientes en estadio terminal, pero terminal, meses. Y si usted tiene que darle morfina, codeína, tramadol, por tiempo,
y tiene valores altos y los costos son altos y lo convierte por la tasa de cambio, se vuelven casi impagables, ¿verdad? Y entonces ahí hay muchos. Este es un grupo en el que también ha habido preocupaciones. Por ejemplo, ahí está la furosemida, la prednisolona, la prednisona, el ácido fólico, el fumarato ferroso, la gabapentina, la mantadina, es decir, varios, son 67. Solamente pusimos algunos de los que hemos también prestado atención a algunos comentarios. Y dice, bueno, y tal cosa, y tal lugar, y tal medicamento. Entonces, también este grupo no tiene cambios en los precios. El grupo número 3, que son de los medicamentos controlados, que no son ni controlados ni complementarios, que corresponden a los 191 renglones restantes del cuadro básico, que como llaman, responden a procesos agudos. Estos sí modifican sus precios de venta y por supuesto va a ser el tema principal que la ministra nos acompaña y que bueno, le va a explicar en qué consisten los cambios principales y sobre todo, inclusive hasta las modificaciones que se han hecho después de la publicación de los primeros listados. Porque también la publicación del primer listado nos sirvió también para mirar y rectificar. Valorar, escuchar opiniones. Y valorar opiniones. Y demás, yo creo que el presidente también lo fue claro en la asamblea. Yo creo que todo lo que pueda ser rectificable hay que rectificar, por el beneficio, como siempre, de nuestro pueblo. El otro grupo, la próxima, son los productos naturales, que ya no son pocos. Son 172 los medicamentos que forman parte del cuadro básico de productos naturales. 61 de producción industrial y 111 a nivel local. Ahí pusimos algunos ejemplos de algunos. Hay quien ha preguntado hasta por el PPG. PPG es un producto natural, ¿verdad? Que es el policosanol. Ahí está, por ejemplo, pusimos el Aversor, el Oleoson, el policosanol, los alivios, los jarabes anticatarrales, el Mimán, el jabón ozonizado. Estos son de producción industrial. Todo lo de producción local, igual. Los precios de los productos naturales serán subsidiados por el presupuesto del Estado y mantienen su precio actual. Es decir, y esto ya es un trabajo que veníamos con tiempo, porque ya aquí ya se viene subsidiando la materia prima, a los productores y las entregas a toda la producción local de medicamentos. Pero igual esto tampoco tiene ningún tipo de cambio. ¿Qué pasaría, doctor Emilio, con otros productos que se ofertan en las farmacias, por ejemplo, que no son medicamentos exactamente, pero que sirven para los enfermos sobre todo? Bueno, los próximos, no sé si te refieres a esto, que hay otro grupo importante de otros renglones que no son medicamentos, pero son insumos, dígase gastables, dispositivos, que también utilizan la farmacia como la vía. Estoy pensando en la bolsa de colostomía, por ejemplo, exactamente, cosas así. Es ese grupo que ahora está ahí en la pantalla. Es decir, las bolsas de colostomía, las bolsas colectoras de orina, las jeringuillas que se venden para la insulina, la sonda Foley, las cánulas de traqueostomía, el algodón, el alcohol, los biosensores, el glucómetro, las almohadillas sanitarias, los condones, las ayudas técnicas todas, las que hoy se alquilan o se venden, todas mantienen sus precios. Es decir, ninguno de esos renglones, tampoco, porque también, Randy, estos renglones responden. Nosotros tenemos pacientes de 20 años con bolsa de colostomía. Años. Pacientes con traqueostomía, que tienen una cana, años. Pacientes con vainas de incontinencia, años. Pacientes con sondeado, años. Pacientes que tienen PCI, encamados, lamentablemente, por su propia enfermedad, y que requieren de todos estos renglones. Esos tampoco son renglones que modifican sus precios. Así que estamos hablando que de los 4 grandes grupos, pudiéramos decirle, que son, incluyendo los medicamentos naturales, más todos estos suministros que tiene la farmacia, es en uno de esos grupos donde se va a modificar los precios. Ahora, eso de todas formas, doctor, lleva todo un proceso de preparación del personal farmacéutico, de la red de farmacias del país. Correcto. ¿Cómo se estaba haciendo eso? ¿Van a estar de conocimiento público, van a ser de conocimiento público en la red de farmacias los precios que se van a poner para esos medicamentos? ¿Cómo se ha organizado el proceso? Perfecto, bien. Hemos trabajado y venimos trabajando ya hace tiempo. Por supuesto, estábamos pensando en el momento cero con la circulación, pero bueno, ya con la Gaceta se publicaron y ya hoy se vuelven a publicar los precios modificados. Ya una de las primeras medidas es que todas las farmacias, todas las bodegas que venden medicamentos, todas las bodegas que venden íntimas, todos los farmacéuticos de la comunidad, que hay unos 300 farmacéuticos que venden medicamentos en lugares intrincados, todas las farmacias hospitalarias, todos van a tener sus listados. De hecho, ya todas las provincias tienen los listados
y están en ese proceso antes del día primero de que todo el mundo tenga los listados. Como tú bien decías, eso por un lado es imprescindible para el funcionamiento de la farmacia. Y por otro lado, también cualquier paciente puede, ante una duda, preguntar. ¿Y por qué esto ahora vale 14 pesos? ¿Y dónde está el listado de precios ese? Y bueno, ese listado de precios que el Ministerio ha hecho un esfuerzo y ha hecho una impresión de todos los lugares. A 4.014 establecimientos hoy le están llegando todos los listados de precios. Y permite tener, bueno, el documento primario. Al mismo tiempo, como tú bien decías, estamos haciendo varias acciones de capacitación y de preparación, de acompañamiento a la farmacia, porque sin duda hay que acompañarla. Hay un tema que aquí hemos puesto, no por gusto, que es el tema del fondo para cambio. Recordar que los fondos para cambio eran con muy poquito dinero, pero ahora, a partir de que las denominaciones pueden ser de 1.000, de 500, te he comentado, bueno, ¿a quién puede pedir un medicamento, una insulina de 1.20 con un billete de 1.000? Bueno, le hemos adaptado y digo, óyeme, es que eso no puede pasar. Claro. Entonces tenemos que tener el fondo de cambio para devolver el vuelto. Para devolver el vuelto es un elemento que hemos tenido en cuenta. Como también, ayer tuvimos a atender una preocupación, es decir, aquí nadie se le puede ocurrir guardar medicamentos de ahora para enero. Para el año que viene. Para enero, por eso dijimos lo de los inventarios. Aquí el 31 de diciembre hay que hacer un inventario. A las 12 de la noche todo el mundo va a inventariar lo que le queda. Aquí no se puede quedar nada que ahora para que cueste más o para que venderlo por menos. O por menos. Ahí puede pasar cualquier cosa. Y entonces estamos adoptando un grupo de medidas. El martes, es decir, bajo indicaciones del ministro, hicimos una videoconferencia con todos los directores provinciales, todos los directores de empresas, todos los que están vinculados en este tema en función de este asunto. Y bueno, le estamos dando seguimiento todos los días a las principales incidencias que van a ocurrir o que pudieran ocurrir a partir del día primero. Nosotros primero, 2 y 3 nos toca. Ya pues no es del 4, porque ya el 4 seguimos. Nos toca prestarle especial atención a lo que pueda ocurrir en esta tarea de ordenamiento. Y bueno, finalmente, Randy, te quise hacer unas consideraciones quizás un poco generales, pero quizás también un poco que ilustren lo que hemos estado explicando. Mire, el 46% del total de los medicamentos, ¿me entiendes?, no tienen modificaciones en los precios. Y ya después veremos cuando la ministra explique los que tienen modificaciones en los precios. Vamos a ver las modificaciones en los precios. Hay algunos que las modificaciones son mínimas. Son mínimas. Muy pocos tienen altos crecimientos de medicamentos. Ratificamos lo de los 172 productos naturales y los 89 otros. Por tanto, hay 423 renglones en farmacia que no tienen modificaciones. Yo creo que, Randy, el reto principal de todos nosotros es darle seguimiento a la implementación de la tarea, que esto nos salga bien y sobre todo seguirle prestando atención al tema, sobre todo de la falta y las bajas coberturas. Porque yo creo, bueno, decir nuestro pueblo, bueno, hablando de los precios, bueno, pero la situación principal de la falta, este va a ser el mejor mes, el cierre de diciembre, para enero, va a ser el inicio de un mejor mes de los últimos 6 meses. De junio para acá hemos tenido un crecimiento, por supuesto se han ido agotando los medicamentos, la existencia, las bajas coberturas han pasado a ser falta. Hubo que priorizar la producción de medicamentos para el enfrentamiento a la COVID. Exactamente, aquí hubo que financiar medicamentos para el enfrentamiento a la COVID. Y ahí están los pocos fallecidos. El impacto de la practicación de los protocolos de atención que se han dado. Pero se ha sentido entonces en los otros medicamentos. Se ha sentido en lo otro, más lo que he explicado, que sin duda el bloqueo, las tensiones financieras. Randy, aquí no hay un avión. ¿Cómo nosotros buscamos las cosas en este mundo que no tiene aviones? Y que los aeropuertos estaban cerrados. ¿Y cómo hacemos? Yo creo que es un día que contar. Ya pudiéramos contar todo lo que hemos hecho para poder sostener 2.000 PCR hoy, 7.000, 4.000 después, 7.000 después, 15.000 hoy, 15.000. Posibilidad de 20.000 en menos de 6 meses. ¿Cómo hemos crecido exponencialmente en nuestra capacidad de PCR? ¿Con costo? Ya tú sabes. Con costo. Entonces eso nos ha costado millones. Y sin duda ha impactado. Pero por supuesto, el 2021 va a ser mejor. Va a ser mejor porque va a haber soluciones. Y ya en diciembre, vamos a estar reduciendo. Pero la falta han estado sobre los 140, 150 medicamentos. En los peores momentos que tuvimos, hemos enfrentado este tema. Pero bueno, iremos paulatinamente saliendo de este tema. Bueno, un asunto sin duda que es de importancia capital, de sensibilidad particular de nuestro gobierno. A todo ese cuadro de medicamentos, por supuesto, no está ahí reflejado el tema de las vacunas, que de manera gratuita
se le ponen a todos nuestros niños, a nuestra población, y dentro de ello, bueno, el año que viene esperamos que en ese cuadro estén, por supuesto, las vacunas contra la COVID-19, 1 o 2 o 3 o 4, ojalá las 4 sean exitosas y podamos tener también una mejor defensa del país frente a este desafío que ha sido la pandemia de la COVID-19. Pero ¿cómo se ha concebido entonces el cambio en ese grupo fundamental de medicamentos que tienen transformaciones? De eso hablamos ahora con la ministra de Finanzas y Precios en nuestra mesa redonda. Siga con nosotros. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales, con la presencia de dirigentes del Estado y el gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. Bueno, el precio de los medicamentos, que ha sido objeto sin duda de la atención de nuestro pueblo, de las opiniones de nuestro pueblo, unas bien estudiadas a partir del conocimiento real de lo que se había adoptado, otras infundadas a partir de guiarse por opiniones o por incluso algunas tergiversaciones interesadas que se hicieron de los precios de los medicamentos, pues ha generado opiniones que han sido atendidas también por nuestro gobierno y que han llevado a análisis y a transformaciones dentro de la propia decisión del tema de los medicamentos. Ya, por cierto, está ahora mismo en la Gaceta Oficial la información que nos va a dar la ministra sobre cómo se han conformado estos precios de los medicamentos que transforman sus precios y cuáles han sido las esencias de los análisis que han llevado a algunas transformaciones concretas dentro de esos precios. Ministra, ¿cómo ha sido todo este proceso? ¿Qué consideraciones se han tenido? ¿Cuáles son algunos de los precios que se han modificado entre los medicamentos del cuadro básico de salud? Sí, Randy, buenas noches para ti y para el doctor que nos acompaña, que además ha sido muy explícito, para los televidentes y radioyentes que siempre acompañan a este espacio informativo de las 7 de la mesa redonda. Y bueno, hoy nos encontramos aquí para dar una explicación más detallada sobre el tratamiento de los precios de los medicamentos. Creo que la intervención del director de medicamentos del Ministerio de Salud Pública nos ha ayudado muchísimo a explicar, un poco a desarrollar el objetivo nuestro en la mesa en cuanto a determinadas adecuaciones que se han realizado al listado de medicamentos publicado en la resolución 345 del Ministerio de Finanzas y Precios y que ya está nuevamente publicado en la Gaceta Oficial en una corrección. Y bueno, vamos a tener aquí la oportunidad en la mesa redonda, prácticamente acabado de publicar la nueva resolución 345 corregida, ese listado de medicamentos. Ahora, antes de entrar al listado y un poco ir cerrando los temas para que la población, que además se nutre de la información de espacios como estos, para no dar cabida, como usted decía, a tergiversaciones, es importante que conozca, y además porque lo hemos reiterado, que todos los productos, incluso los renglones de productos que son por tarjetón, que son los controlados y que son los complementarios, es verdad que mantienen sus precios actuales y es verdad que no incrementan sus precios, pero nosotros tenemos que decir aquí que no incrementan los precios de cara a la población. Es decir, de cara al comercio minorista, a la farmacia comunitaria, porque todos esos productos tienen un incremento real de sus precios. Y hay que pagarle a la empresa productora de alguna manera. Exactamente. Todos esos productos tienen el efecto de una devaluación de la moneda y sobre todo cuando en su producción
tiene una alta composición la materia prima importada o cuando tenemos necesidad de importar directamente el producto. Por tanto, el efecto de la devaluación, de que por cada dólar que destinamos, y además que se seguirá destinando, porque la salud pública y el servicio gratuito, universal y de calidad para todos los cubanos es de las cuestiones que, como decimos nosotros, no cambiarán y no se transformarán nunca, y la propia economía se desarrollará en función de mantenerlo. Que son más de 400 millones, decía el doctor. Son más de 400 millones. Y nosotros, días antes decíamos en la mesa, nosotros en términos de medicamentos siempre hablamos en el entorno de 7.000 millones, porque estamos hablando de que hay un subsidio en estos productos de 3.000 millones, pero no podemos olvidar que están todos los medicamentos que se entregan o que se utilizan en la red hospitalaria de nuestro país, que son entonces gratuitos porque forman parte de ese derecho gratuito al sistema de salud, pero que también tienen un costo, que también se transforman por el impacto. Y siempre decimos, yo creo que por aproximación sucesiva, ya un poco se nos va entendiendo, además la población se ha estudiado las normas. Son dos impactos, es decir, este impacto de la devaluación, un impacto de la corrección de los precios mayoristas y minoristas y un impacto también del crecimiento de los gastos, porque estamos ante una reforma general de salario, donde en todos los sectores se gana más y es verdad que hay incremento de los precios, pero el salario es un gasto importante dentro del componente de formación de estos costos. Por tanto, estamos hablando de que hay una protección a un universo extenso de estos productos y de estos medicamentos en función de proteger a la población, pero que en términos de farmacia comunitaria, de venta de medicamentos a la población, pues sí, como siguen manteniendo su precio actual, pues se subsidian al presupuesto. Y como usted decía, hay que pagárselo a las empresas productoras y hay que pagar su importación. Pero fíjense, eso también nos lleva a una reflexión lógica, porque también la medicina lleva economía. ¿Qué nos está demostrando eso? Que tenemos que seguir respaldando y potenciando la industria farmacéutica en nuestro país. Es decir, la industria farmacéutica y la industria biotecnológica, porque será entonces una manera también de abaratar los costos en la producción de alimentos, en la producción de medicamentos, y entonces eso nos permitirá venderle a la población pues medicamentos a precios quizás más bajos que si los tuviéramos que importar. Yo creo que esos son conceptos que siempre tenemos que tener presentes. Como también hemos tenido presente, y bueno, lo expresaba nuestro presidente en las conclusiones, en su discurso de clausura de la recién culminada Asamblea Nacional, y se ha planteado aquí por los dirigentes que han comparecido a la mesa, estamos oyendo los criterios de la población. Estamos siendo receptivos, estamos prestando oídos sobre todas las inquietudes, sobre todas las dudas, a las sugerencias, y han existido, más allá de esas tergiversaciones que no son de la población, son de los medios contrarrevolucionarios, bueno, si se le pueden llamar medios, con el perdón, pero más que eso, pues realmente hemos escuchado a la población y revisando de conjunto el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Finanzas y Precios, Biocuba Pharma, que es la industria productora nuestra de medicamentos, nos dimos cuenta que en los listados que, como decía el doctor, se tuvo en cuenta el cuadro básico o los renglones fundamentales del 2019, incluso algunos del 2018, pues se incluyeron determinados medicamentos que no van a hacer uso o no se van a usar o no se van a vender en las farmacias comunitarias porque son de uso exclusivo en los hospitales. Es decir, es el precio que tendría de la venta de Biocuba Pharma a la institución hospitalaria. A la institución hospitalaria. O de Medicuba a la institución exactamente, hospitalaria. Que paga el presupuesto del Estado porque la actividad hospitalaria es totalmente financiada por el Estado cubano y que es gratuito para la población. Entonces, ahí estamos hablando que entre un listado y otro, pues se excluyen 50 medicamentos que realmente por la alta composición que tiene su materia prima importada y otros
que se importan directamente, pues realmente había un cambio y una percepción de este tema. Ahora, esos 50 medicamentos que se reduce, es decir, que se extraen de ese listado, había algunos presentes en los controlados y otros también en el anexo 3, fundamentalmente, que es los medicamentos, como explicaba el doctor, que no son ni controlados ni complementarios y que, bueno, responden a tratamientos muy específicos y muy puntuales. Pero que solo se usan en los hospitales. Solo se usan en los hospitales y reiteramos, son de uso gratuito a la población porque son tratamientos hospitalarios. Entonces, en ese sentido, se eliminan. Por ejemplo, para que la población pueda quizás guiarse en este sentido, en el primer listado aparecía el sulfato de quinina de 300 miligramos, la tableta, que tiene un uso hospitalario. Y también el cloruro de sodio en infusión de bolsas, que todos conocemos, que son las bolsas que se utilizan con cloruro de sodio a 30-90, que también son de uso hospitalario. Eso se elimina para evitar confusión en la población y dejar un poco el listado más claro. Otro de los cambios que se hacen en el listado para su mejor entendimiento, sobre todo cuando ya estamos entrando al 2021, el doctor explicaba cómo iniciamos el 2021, cuáles son las pretensiones, qué objetivos tenemos con el cuadro básico para el 2021 a partir de los análisis técnicos de necesidades que se hacen y también de la disponibilidad de financiamiento, pues identificamos que había 12 medicamentos en ese anexo número 3, que es el que la población tiene la percepción y recibe directamente el impacto de incremento de los precios, que no se continuarán exportando. ¿Y por qué digo así que se eliminan estos 12 medicamentos? Porque cuando el producto, y es parte del efecto del ordenamiento, cuando el medicamento o el producto en sí es un producto exportable y transable, hecho por la industria nacional, para que precisamente ese productor no pierda en sus incrementos de los costos, él tiene que trasladar hacia la economía interna un valor sobre el valor de referencia que tiene ese producto en el mercado internacional. Que es lo que explicaba Marino aquí hace unos días con el azúcar, por ejemplo. Exactamente, con el azúcar, así pasa con el medicamento que se exporta, que es transable, y entonces pues entra a la economía nacional en dependencia de la participación que tiene ese medicamento en las ventas de esas entidades productoras y exportadoras, pues entra quizás a un 80% del valor de referencia en el mercado internacional. Y eso, cuando usted lo lleva a la proporción de $1 igual a 24 pesos, pues realmente se incrementaban esos precios. Y entonces se hizo una depuración de los medicamentos que no iban a exportarse el próximo año y se extraen de ellos 12 medicamentos. Por ejemplo, la amoxicilina cubana, hubo un momento que se exportó a más de 4 países. El antibiótico, amoxicilina de 500 miligramos en estuche de 2 vitres, que se salieron en el primer listado con un precio de 129 pesos. Bueno, ahora esa amoxicilina queda solo a 25 pesos en el recién listado, porque al no exportarse, pues el precio que se forma se hace por el método de gasto, que es el autorizado al productor de medicamentos. Y por tanto, la amoxicilina en ese tipo de formato costará solo 25 pesos. Entonces, un poco para que se nos entienda, se extrae el medicamento exportado, pero ese mismo renglón o esa misma gama de medicamentos se incorpora con el precio de método de gasto de la producción nacional. También en su momento, en un mismo medicamento podemos tener varios renglones, porque depende, es decir, ese mismo antibiótico puede ser importado en un momento determinado, pero también de producción nacional. ¿Qué pasa con la uralgina, la dipirona, por ejemplo? Y eso pasa también, por ejemplo, con la dipirona, que después nos vamos a referir a ello. También se excluyen del listado 18 medicamentos que se importó en años anteriores, pero no se importarán, es decir, no se continuarán importando
en el año 2021 y en lo adelante. Y hay 17 medicamentos, Randy, que se eliminan porque en función de la definición de ese cuadro básico de medicamentos, pues no se continuarán ni produciendo ni comercializando, porque alternativamente el Ministerio de Salud Pública y la entidad productora pues ponen otros medicamentos que son paliativos o curativos de los o sustituyen incluso mejores que ese tratamiento, claro, lo más probable que sean mejores. Por ejemplo, el naproxeno, que ya no saldrá a la comercialización y por tanto, para evitar confusiones en la población que hicimos, lo quitamos del listado. Pero fíjense que estamos hablando de un naproxeno que producto de su importación en su composición iba a 112 pesos. Y así estos 17 productos. Ahora, ¿qué pasa con la dipirona? Ha habido preguntas incluso de las personas con la dipirona. Yo la traí aquí porque la dipirona tiene 6 renglones dentro del listado número 3, con diferentes precios que van desde, por ejemplo, 12.90, hay de 9.60 y las hay también de 7 pesos. ¿Qué está influyendo aquí? Primero, si hacemos la dipirona totalmente de producción nacional o si la tendríamos que importar. Creo que incluso la población comentaba, no, hay una dipirona que es mexicana, que se está viendo. Bueno, esa es, por ejemplo, la dipirona que se llama metimazol sódico de 500 miligramos en un estuche de 3 blisters que costará 12 pesos. ¿Por qué cuesta más? Porque tiene el componente de importación. Pero, es más o menos lo que sucede, para llevarlo a otro ejemplo, el arroz. Tenemos el arroz nacional, el arroz importado con 2 precios. Exactamente. Hay 3 tipos de arroz. Bueno, eso pasa más o menos con la dipirona. Así pasa con la dipirona. Pero ¿qué pasa también con la dipirona? Y le llamamos la atención a la población para que se muestre. Que depende también de la cantidad de tabletas que venga en el blister o que venga en el estuche. Entonces, si además la dipirona es de 500 miligramos y no de 300 miligramos, pues también el gramaje y su presentación hacen que en la conformación del precio pues varíen estos precios. Nosotros un poco también que hablamos de estas cosas, porque además la población cubana es una población culta, es una población inteligente, una población que también conoce sus derechos como consumidor. Y entonces estos atributos del medicamento nos los iremos aprendiendo ahora, de esta manera para darnos cuenta porque una tiene que salir a 9 pesos, otra a 7 pesos y otra a 12.90, pero esencialmente eso son los cambios. No obstante a eso, yo quiero explicar lo siguiente. Nosotros seguimos haciendo evaluaciones de este tema. Yo creo que aun cuando hay una estabilidad en ese cuadro de medicamentos, todo lo que tenga que ser cambiado, porque cambian las circunstancias, en función también de buscar una estabilidad, pero en función también de que se exprese económicamente los reales costos y la economía real en todos los productos, en todo el consumo y en todo el desarrollo de los diferentes sectores, pues también estaremos transformando, también estaremos actualizando estos precios y como repito, ojalá y podamos en un momento determinado crecer en ese 46% de participación de los productos nacionales. Claro. Cuando nosotros como produzcamos más, se pueden cambiar los precios. Cuando nosotros logremos con ese 46, subir ese 46%, pues tendremos entonces medicamentos más baratos, pero también tendremos las garantías de que le costará menos también al presupuesto estatal mantener los precios subsidiados de los medicamentos, aunque también el país trabaja en llegar a poder implementar el lineamiento de subsidiar personas y asistenciar personas. ¿Y por qué hablo también de este concepto y de este lineamiento? Porque hay preocupación también, y la hemos oído y la hemos recepcionado, de determinados compañeros y compañeras, que aun cuando los tratamientos sean cortos, hay tratamientos que quizás puedan estar entre 7 y 10 días de medicamentos costosos y no le dé el ingreso, es decir, no le dé la capacidad para poder acceder a este tratamiento, donde los medicamentos son de este grupo 3, es decir, que no son ni por tarjetón
ni complementarios. Nosotros queremos reiterar que están las estructuras, están las normas, están los diseños, están en cada consejo popular y en cada municipio a través de las direcciones de trabajo, todo lo relacionado con la asistencia social. En aquella persona que por sus bajos ingresos o ante una situación determinada necesite una prestación económica, una ayuda para poder acceder a la adquisición de esos medicamentos, tiene que dirigirse al trabajador social, a la dirección de trabajo, comunicarlo también a su médico de familia, a la comunidad, para poder entonces prestar la asistencia que lleva, en este caso, por la vulnerabilidad. Esto en sentido general, Randy, eran las cuestiones que queríamos actualizar a nuestra población sobre los cambios y las correcciones en cuanto a los medicamentos. Bueno, como nos quedan unos minuticos para entregar el batón, vamos a hacer un alto para hablarle de otro tema que nos queda pendiente. Bueno, ya por ahí tengo al equipo que viene de relevo, el compañero Marino, el ministro de Agricultura, el presidente del Grupo Azucareras Cuba, que se incorporan con nosotros aquí en la mesa redonda. Pero ya que estamos hablando de dos grandes consumidores de agua, ministra, el tema del agua, aprovecho que usted está aquí presente porque hay algunas opiniones que han salido sobre el tema del metraje del agua, los nuevos precios que va a tener el agua, y quisiera que nos diera una información, nos esclareciera el sentido que tiene la medida y realmente el alcance que tiene esta medida. Sí, Randy, muy breve porque creo que en enero vamos a estar nuevamente y yo creo que explicaremos también, además el agua yo creo que es importante, lo expliquemos desde las dos aristas, es decir, cuán se transforma o se corrigen los precios mayoristas, es decir, hacia el sector de la economía, hacia el sector productivo del agua, y cómo quedan los precios del servicio doméstico, por llamarle de alguna manera, del suministro de agua. Bueno, explicar que en el acuerdo 89-59 del Consejo de Ministros los precios del servicio del agua son precios centralizados por lo sensible también de este producto, que además recordemos que es un recurso natural y que por tanto además el poderlo abastecer, el poderlo brindar implica un gasto también importante de combustible para el país y por supuesto de otros insumos. También tienen el efecto del incremento de los precios. Y entonces se decía en las informaciones en la prensa con claridad de que hay dos tipos de servicios. Un servicio que se mantiene para el servicio de abasto de agua potable, pero que es el denominado servicio no metrado. Este servicio no metrado son los que no tienen todavía el reloj. Son los que no tienen el reloj, que no se cuantifica, pues entonces va a un costo a una tarifa de 7 pesos fija, con carácter mensual, que es como se establece por habitante, es decir, por cantidad de personas del núcleo, y esto nos da también la medida que se necesita determinado ahorro. Fíjense que entonces los que están en el servicio metrado, que se da un incremento propio del efecto del ordenamiento, pues tienen escalas progresivas que dependerá del consumo de agua por habitante en el mes. Y por tanto también en esta tarifa de agua se busca un consumo adecuado, el que la persona necesita. Incluso el consumo en Cuba, nos explicaban los compañeros de recursos hidráulicos, y no me voy a introducir mucho en el tema porque no soy una experta, pero el consumo que está previsto en esa tarifa son consumos que responden a los estándares internacionales de cuánto una persona
necesita consumir. Y por ejemplo, en el estándar adecuado, que son 3 metros cúbicos por persona, es decir, por habitante mes, la tarifa es de solo 1.75. Y esa tarifa pues va creciendo en dependencia del consumo de agua por habitante metros cúbicos, va desde 3 a 4,5, con 3,50, de 6 a 7,5 metros cúbicos, con ya cuando llega a esa escala, porque hay otra intermedia, es a 7 pesos, pero ¿dónde me quiero detener? Porque ¿dónde es que la población está apreciando sobre todo el alto costo de esta tarifa? Porque nos escriben y sacan sus cuentas cuando se consume más de 8,5 metros cúbicos por habitante. Un consumo grande. Un sobreconsumo, que es lo que queremos explicarle a la población. Entonces se pagaría 21 pesos. Y evidentemente la tarifa es alta porque estás dando o estás planteando un sobreconsumo de agua al que, fíjense, prácticamente no se llega. Es decir, los estudios que están hechos por el Instituto de Recursos Hidráulicos es que en uso doméstico no se llega a esa escala de la tarifa. ¿Y qué pasaría, ministra, con las personas, por ejemplo, que tienen negocios particulares? Es decir, que son trabajar por cuenta propia o tienen un restaurante o otra actividad de este tipo. Exactamente. ¿Por qué no se llega a esta tarifa? Porque precisamente para las personas naturales que tienen autorizado realizar actividad económica o negocio dentro de su propia vivienda, se conformó una tarifa específica, donde hay una combinación de esta tarifa doméstica, es decir, por el servicio de abasto de agua, más la tarifa productiva, para que la población me entienda que es la tarifa que se le aplica a las empresas, al sector productivo y por supuesto es una tarifa mayorista. Y en esa combinación hace que realmente el nivel de costo por el consumo pues pueda dar respuesta e incluso él pueda separar, aunque la vía de abasto de agua sea una sola, pues puedan conformar una tarifa específica y entonces no se ubique en la última tarifa de sobreconsumo del servicio doméstico. Yo creo que eso es importante explicarlo, es decir, que en las tarifas de agua también hay un tratamiento específico para las formas de gestión no estatal cuando realizan la actividad económica desde su vivienda. Por supuesto, los que lo realizan en locales independientes, pues entonces se le aplican las tarifas productivas. También queríamos hablar de algo que nos han preguntado y que a determinadas personas muy rápido le han causado preocupación. Primero, ratificar que el servicio de carros cisterna para el abasto de agua de forma eventual, que se origina o que es motivado por interrupciones imputables al suministrador, pues sigue siendo gratuito. Y estoy hablando de la pipa que llegó al barrio, que llegó a la zona. El gato está en reparación y entonces hay una no le llega el agua. Y hay que abastecer de agua a esa población. Es decir, se seguirá sin cobrar porque, bueno, es imputable al prestador del servicio. Hay otros servicios muy específicos que se regulan en el acuerdo 89-89-59 y por ejemplo está el de limpieza de fosos, un servicio que es altamente costoso porque implica un consumo bien alto de combustible, no solo para llegar al lugar, sino para poder extraer y proceder a la operatoria propia de esa limpieza, pero también cuando uno ve así el costo, usted dice, bueno, pero el servicio me va a costar 280 pesos. Bueno, es verdad que va a costar 280 pesos, pero también es verdad que eso no es todos los meses, que eso es una vez cada 2 años, cada 3 años. Incluso se está diseñando, se está estudiando y evaluando la posibilidad de dar bonificaciones por parte del proveedor del servicio a aquellas personas que por determinadas circunstancias de no poseer alcantarillado, porque no en la zona donde está enclavado el inmueble no hay esa posibilidad y hay que limpiar 2 veces o más dentro del año, pues entonces la empresa, en este caso de las empresas de recursos hidráulicos, pues están evaluando de conjunto con nosotros el diseño de una bonificación en el precio por esta necesidad. Es muy rápido el tema del agua, nosotros estaremos el jueves, un equipo del Ministerio de Finanzas también explicando en el programa de Buenos Días y seguro nos veremos
en una próxima mesa en el mes de enero para continuar explicando e informando a la población sobre estos importantes temas y sobre todo respondiendo a sus preocupaciones e inquietudes. Gracias, Randy. Muchísimas gracias, ministra. Ya está contenido esta mesa redonda en Cuba Debate ahora mismo y tendremos mañana también intercambio con los directivos del Ministerio de Finanzas y Precios y del Ministerio de Salud Pública sobre el tema de los medicamentos y también, por supuesto, el tema del agua estará allí reflejado, está siendo ya reflejado en la página web de Cuba Debate. Hacemos un alto en nuestra mesa redonda, tengo nuevos panelistas y estaremos hablando entonces del impacto en los actores económicos, especialmente en las formas de gestión no estatal y la base productiva agropecuaria del país. Siga con nosotros en nuestra mesa redonda. Un portal digital que hace noticias y análisis desde la palabra, los sonidos y las imágenes. Por eso, cada semana, lleva a la web su espacio audiovisual Desde Cuba. Seguimos dando respuesta a tus dudas y preocupaciones sobre este tema, así que quédate con nosotros en Desde Cuba. Una producción de Cuba Debate TV que da rostros, movimiento y sonidos a los hechos más notorios o polémicos de la realidad cubana. Se tiene condiciones para ello porque existe un consenso social. Van a haber fenómenos imprevistos y las autoridades lo han explicado. Por sí misma no va a resolver todos los problemas, pero es una forma de viabilizar muchas soluciones. Un tema diferente cada semana, puntos de vista diversos, una mirada múltiple y concentrada a la Cuba de estos tiempos. Disponible en Facebook, YouTube y Picta. Dale click. 20 años mirando más allá de la noticia, con el mismo espíritu que Fidel le imprimiera desde su primera emisión. La historia, los hechos, los protagonistas de las últimas 2 décadas registradas en un mismo programa. Fidel concibió este espacio para informar y orientar al pueblo, para escuchar y además aprender del genio colectivo de ese pueblo. Yo creo que en la misma medida en que hagamos más sistemáticos estos encuentros, esta información desde la gestión de gobierno, desde la acción de gobierno, en los problemas más cardinales, en los problemas más candentes, en los problemas que más preocupan, en los problemas en los cuales también hay todo un grupo de propuestas, estaremos también haciendo culto coherente al pensamiento de Fidel y a los propósitos con los que él concibió este proyecto. Seguimos en combate. Bueno, y en esta segunda hora de nuestra mesa redonda se incorporan acá con nosotros en el panel el compañero Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, que nos han acompañado durante todos estos días en estas mesas redondas, y también están con nosotros el compañero Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura, y el compañero Julio Andrés García Pérez, presidente del Grupo Azucarero Ascuba, porque estaremos hablando en este segundo momento de la tarea de ordenamiento, su impacto en los diferentes actores económicos del país, especialmente en las formas de gestión no estatal y en la base productiva agropecuaria del país. Entonces, Marino, pues creo que hay un tema del que ya hablamos un poquito hace unos días, pero que evidentemente tiene muchas aristas y del que hay también pues algunas opiniones, preocupaciones, sobre todo de los productores, que creo que hoy iremos abordando en esta hora de programa. Bueno, Randy, buenas noches a ti y a todo nuestro pueblo, una vez más aquí en la mesa redonda. Y mañana. Y mañana también, mañana el tema del salario, que sí. También hay varias preocupaciones. Entonces, esta es la primera mesa redonda que yo participo, que sale un grupo y entra otro. Somos dinámicos, hacemos de todo un poco. La necesidad lo impone. Yo estaba oyendo a la ministra de Finanzas y las últimas mesas redondas, entonces electricidad, medicamentos, agua, limpieza de fosas. Ahora vamos a ver todo el tema de los productores agropecuarios, precios de acopio, costos. Yo creo que esto, el pueblo va a ir ganando cada vez en más comprensión y sobre todo en la magnitud de la tarea de ordenamiento. Cuando damos el entramado, tiene que ver con todo esto, ¿no? Este gran entramado, se dice fácil, quito una moneda, me quedo con una, quito un tipo de cambio, lo llevo a 24, quito subsidios, gratuidades y subimos los ingresos. Se dice en 2 minutos, pero mira todas las complicaciones que tiene. A mí me parece que es importante decir
que muchas cosas que nosotros estudiamos en su momento y que pensamos enfocar de otra manera durante el transcurso de la propuesta de soluciones, las fuimos cambiando, y muy breve, es el tema de los medicamentos. Los medicamentos tienen un nivel de subsidio superior a los 2.000 millones, que es parte de los 30.000 millones más o menos de subsidio al consumo, porque es un tema muy complicado y muy sensible con la población. Y por eso entonces hay medicamentos que se quedan controlados, lo que Macy le dice el anexo 1. Hay otros medicamentos que son complementarios a eso, que también se quedan con subsidio, y hay otros medicamentos que no tienen subsidio. La población tiene muchas preocupaciones con algunos de los precios, que son medicamentos de costo de tratamientos cortos. Sin embargo, a los diabéticos no se les sube el precio de la metformina, como ya se ha dicho, y yo sí quiero ratificar con mucha fuerza lo que dijo la ministra de Finanzas. Si aún con el incremento de salario o el incremento de los ingresos, alguien tiene que enfrentar un tratamiento corto, entonces estamos en condiciones de ayudarlo por la vía de la asistencia social. Eso existe, hay muchas personas que lo que se hace es que se le pagan los medicamentos. En una primera variante nosotros habíamos pensado en subir más los ingresos y quitar todos los subsidios, pero eso realmente es riesgoso. Y el tema de los subsidios y las gratuidades existen no solo en Cuba y en el mundo. El problema son las magnitudes. Por eso el término de subsidio excesivo y gratuidad indebida. Pero es un fenómeno que también existe, sobre todo con los productos y servicios de consumo difundido, como es el caso de la electricidad, el transporte público y demás. Pero trasladarle tranquilidad a la población, que si aún cuando sea un tratamiento corto puede tener una solución por esa vía. Y yo creo que es importante lo que dijo Macy. Nosotros tenemos un mandato del Buró Político de que a partir del 1 de enero empieza la tarea de ordenamiento, y en ese año tenemos que engrasar bien todos los mecanismos para ir abandonando subsidiar productos y pasar a subsidiar personas. Lo que tú te podrás imaginar, en este 1 de enero, si empezáramos a decir, tú eres diabético y tienes ingreso y lo pagas, tú eres vulnerable y no lo pagas. Pueden estar varios días sin el medicamento. No, y además es un volumen, no, pero eso también tendríamos que hacerlo para la leche del niño, para la carne del niño, para esto, lo otro, y por eso hay una gran decisión de mantener subsidio a consumo, que como dije van a estar en el orden de los 30.000 millones. Teníamos pendiente el tema de la base productiva, que nosotros vamos de formas no estatales, y yo creo que es importante decir algo. Aquí, bueno, está el ministro de Agricultura, el presidente del Grupo Cuba, y es que Cuba tiene más o menos 6,3 millones de hectáreas de tierra cultivable, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué característica tiene la agricultura? Que de esos 6,3 millones de hectáreas de tierra cultivable, es lo primero que tenemos que entender, más o menos el 80% es propiedad estatal. El otro son los campesinos individuales, que son propietarios de tierra y demás. Y entonces, la otra característica que tiene la base productiva agrícola en Cuba es que de ese 80%, más o menos, el 70% se gestiona por formas no estatales. Es propiedad del Estado la tierra, pero la gestionan formas no estatales. De ahí el concepto definido en los documentos del partido, sobre todo en la conceptualización del modelo cubano, de la diferencia de la propiedad como propiedad y la propiedad como gestión. Porque en Cuba el Estado no ha enajenado la propiedad de la tierra. Cuando se da en usufructo, el Estado sigue siendo el dueño. Lo único que te la doy en usufructo para que tú la gestiones con un modelo de gestión muy flexible. De eso hay muchas preguntas y las personas se cuestionan cosas. Nosotros lo que decimos es que si el Estado pierde la propiedad de la tierra, digamos, y en vez de entregarla en usufructo la vendiera, los productores de mayores ingresos le irían comprando la tierra a los productores
de menores ingresos y se iría produciendo gradualmente un proceso de concentración, no de la producción, sino un proceso de concentración de la propiedad, iríamos al latifundio. Nosotros sabemos que ocurre en indisciplina y que ya hay personas que tienen tierra en usufructo, que no la trabajan, que en la práctica lo trabaja otro, pero todo, las definiciones legales es para entregar la tierra en usufructo a que las personas las trabajen. Por tanto, te puede encontrar, digamos, fundamentalmente en la CCS, porque casi el 92% de las personas que recibieron tierra en usufructo se han vinculado con la CCS, y te puedes encontrar un campesino que sea propietario de determinada cantidad de tierra y además tenga otra parte en usufructo. Esa es una característica de la base productiva en Cuba. Y esas formas son VPC, es decir, unidades básicas de producción cooperativa, que tienen una participación muy grande en los productores cañeros, casi toda en la caña es VPC. Tenemos CPA, Cooperativa de Producción Agropecuaria, que sí ha venido perdiendo participación en los últimos años. Yo andaba buscando hoy los datos, pero por un problema de tiempo no pude. Y cuando uno coge no la tierra como propiedad, sino como uso, la participación de la CPA va mermando en los últimos años, y tenemos entonces las cooperativas de crédito y servicios, que ahí hay campesinos que tienen tierra propiedad y hay campesinos que tienen tierra en usufructo. Y hay un grupo de campesinos individuales que no están asociados. Y también hay en la base productiva estructuras puramente estatales. Pero esa es la característica de la agricultura. Ahora, cualquier cosa que tú vayas a hablar de la agricultura, en la tarea de ordenamiento, en mi opinión pasa por dos cosas. Primero, los precios de acopio. ¿Cómo tú le vas a pagar la producción a los campesinos? A esa base productiva. Vamos a usar el término de base productiva. Y ya sabemos que hay estructura estatal, VPC, CPA y CCS. Eso. Y segundo, a esa base productiva tú le vendes productos y le prestas servicio. El otro enfoque entonces es cuánto me va a costar lo que tú me vas a vender como productor. Eso es más o menos como una relación salario-precio. Lo que pasa es que aquí lo que hay es ingreso. Aquí lo que hay es ingreso. En los últimos años, se ha venido produciendo un fenómeno en la economía cubana, donde lo que hemos hecho más o menos con los precios en los últimos años ha sido incrementos de precios para estimular al productor agropecuario, al productor, a esa base productiva, lo cual es correcto. Pero también nos ha ocurrido en los últimos años, como este año que está terminando, el déficit de insumos, fertilizantes, productos químicos, y eso un poco que mueve a todo el mundo. Pero me parece que es importante, primero, que los productores que sabíamos que teníamos una deuda con ellos, seguro están mucho escuchando la mesa y la explicación que van a dar Gustavo y Julito, pero me parece que hay un grupo de conceptos generales que son importantes. Entonces, estábamos hablando que la economía cubana funcionaba en dos circuitos, uno mayorista, 1 por 1, y uno minorista, 24 por 1. Pero en la agricultura nos ocurre una cosa interesante, que no es verdad que los precios de acopios actuales tienen implícito un tipo de cambio de 1 por 1. Porque como se han venido haciendo incrementos de precios de acopio para estimular a los productores, ya el precio actual no expresa un tipo de cambio de 1 por 1. Y también es verdad que hace unos años nosotros, en el caso de la agricultura, subimos los insumos importados multiplicados por 3, que digo multiplicados por 3 porque en aquel momento hablamos de un multiplicador, porque no necesariamente es un tipo de cambio, porque era un efecto de multiplicar lo importado por 3 veces
Y no era en los dos sentidos. Cuando tú hablas de tipo de cambio es si tú exportas es 24 y si importas es 24 también. Como aquí era por 3 y el precio estimulante era por otro, si hubiéramos dicho que a la agricultura le veníamos aplicando un tipo de cambio de 1 por 3, no era correcto, no era real, porque era, claro. no era correcto. Pero entonces, sí es verdad que muchos productos de la agricultura, por esos precios de acopio para estimular los productores, no están expresando un ambiente de 1 por 1. Yo soy muy amigo a los gráficos, me parece que las personas lo entienden mejor, y este que estamos proyectando a mí me parece que es importante, que es el concepto que hemos hablado aquí más de una vez, de tipo de cambio implícito. Si tú coges el precio de empresa, es decir, lo que le pagamos a un productor en pesos en Cuba, y lo dividimos entre el precio de ese producto en el mercado mundial, lo único que nos va a decir es qué tipo de cambio implícito hay en ese precio de acopio, que es la tabla que viene atrás. Entonces, adelante, yo creo que entendimos la fórmula y la tabla que viene atrás, es decir, por ejemplo, nosotros hoy pagamos por una tonelada de maíz seco 8.696 pesos y el costo del maíz en el mercado mundial está en el orden de $219 y cuando tú divides esos dos te da 39,7. Por encima de lo que sería el cambio actual. No, es que estamos hablando todavía en un tipo de cambio de 1 por 1. Ya un tipo de cambio 1 por 1, el tipo de cambio implícito que tiene es 39,7. Voy a aclarar el 2.19, porque el 2.19 es comparando calidad del maíz importado con el maíz que se produce. No va a ser que alguien me diga, ese no es el precio del maíz en el mercado mundial. Pero a mí me parece que este año se le aprobó un incremento de precio a los productores, porque esto estaba en el orden de 5.000 pesos por tonelada y se puso 8.696. El plan de acopio de maíz eran unas 60.000 toneladas y el incremento del precio estaba asociado a tratar de acopiar 100.000 toneladas. Es decir, que el precio del maíz estimulara a los productores para tener más acopio, nos ahorrábamos el maíz importado y ese ahorro en dólares, si le diéramos cuenta para atrás a los tipos de cambio implícitos, justificaba entonces este tipo de cambio que tenemos. Bueno, ese precio se subió, al final el maíz se quedó en el orden de 45.000 toneladas, 40.000 toneladas, porque el problema no se trata solo de subir precios, hay temas organizativos, de insumos, que hay que revisar, pero yo creo que ya las personas nos pueden entender y entonces decir el tipo de cambio del precio de acopio hoy del maíz es 39,7, el del frijol negro es 16,77, el del arroz consumo 12,98 y el de la leche fresca 14,06. Cualquiera puede decir se equivocaron. Yo creo que no, yo creo que esto fue en un momento un precio justo para estimular a los productores y a toda esa masa de personas que recibió tierra en usufructo, porque también en el mundo se habla de que se subsidia la agricultura, esto es una manera también de buscar un precio de apoyo a los productores agropecuarios y hay que hacer mucho más cosas en la agricultura a favor de los productores. Yo creo que tenemos que estudiar bien la estructura de los financiamientos. Un día un compañero me dijo, nosotros le hemos entregado a usufructuarios de tierra créditos a 5 años. Le digo, oye, a un usufructuario de tierra que le den una hectárea de marabú con infestación media, Gustavo pudiera ayudarme en eso. A machete limpio te metes 5 años y no ha acabado de tumbarte el marabú. Hay que tener idea de qué cosa es una hectárea de marabú con infestación media. Y de ahí vinieron estos precios. ¿Qué nosotros le estamos pidiendo a los productores agropecuarios? Que no es posible sobre estos tipos de cambios poner ahora un precio que nos lleve una devaluación de 24, es decir, a este tipo de cambio subirle 24. Y yo creo que vamos a revisar todo lo que haya falta revisar, ha habido un proceso, ellos después van a explicar qué se ha hecho en cada uno de los organismos, lo que evidentemente el punto de partida ya no es 1 por 1, ya no es 1 por 24. Si por arriba de por ejemplo, el arroz que tiene 12, ponemos un tipo de cambio adicional, es decir, 12,98 más 24, ¿a dónde iría a dar el precio mayorista del arroz? El maíz que es 30 está por encima del 24. El maíz que está por encima del 24.
Pero además lo otro que tenemos que entender es que en economía todo se va encadenando y todo hay que verlo integralmente. Si nosotros por encima de 12.98 incorporaríamos un precio que nos tuviera implícito 12.98 más 24 de tipo cambio, al final estamos tú y yo en el mercado minorista pagando ese precio de arroz en vez de 7 pesos la libra, 15. Yo creo que eso tenemos que entenderlo. Y ahí sería un cambio casi de 36 por 1. Ya sería casi un cambio de 36 por 1. ¿Has entendido? Perfectamente. Y la otra variante es que si lo dejamos en 7, para que no se me afecte mi salario, entonces la diferencia de ese 7 que tiene un tipo de cambio implícito de 24, cuando lo lleva a 36, lo tendría que pagar el presupuesto del Estado. Y ya sabemos también que el presupuesto del Estado tiene límites. En buena ley, fíjate, en buena ley, pudiéramos decir, vamos a llevar todo esto al tipo de cambio de 24, el frijol negro de 16 le falta un pedazo para llegar a 24, el arroz de 12 le falta otro pedazo para llegar a 24, y la leche fresca le pasa. Y con el maíz tendríamos que bajar los precios. Si fuéramos a hacer un análisis vaya técnico de manual, que no es el caso, hay que dominar la técnica, pero que hay que irla ajustando a las condiciones reales. En buena ley tendríamos que bajar el precio del maíz. Pero ¿cómo tú le vas a explicar a un productor que tú lo pagabas hoy 8.696 y mañana le vamos a decir al productor de maíz que le vamos a bajar el precio? Hay que saber también qué cosa es sembrar una hectárea de maíz y recoger una hectárea de maíz. Eso tenemos que entenderlo. Ese es un primer razonamiento. Nosotros hemos diseñado una variante donde los precios de los productores agropecuarios no bajen. Pero en el punto de partida es verdad que no van a subir al mismo ritmo del tipo cambio de 24 porque el punto de partida para ellos no es 24. Parece complicado, pero yo creo que las personas nos pueden entender. Entonces, bajo ese razonamiento, ahí estoy poniendo un ejemplo de cuál es el precio acopio actual de algunos productos y cuál es el precio que se propone. Entonces, el arroz cáscara húmedo hoy tiene 3.478 y va a 5.439. El arroz consumo de 6.956 va a 10.878 y así está el frijol negro y cada uno de los productos. Es verdad que los precios no van a subir al mismo ritmo del crecimiento de los costos, que es algo que los campesinos nos están diciendo. Es verdad. Y también tendríamos que decirle a los campesinos que eso es verdad porque el punto de partida del arroz cácara es 3.478 y lo estamos llevando a 5.439. Si ese punto de partida fuera más chiquito, entonces las magnitudes fueran diferentes. Eso nosotros le pedimos a la base productiva comprensión en ese tipo, en este tema. ¿Qué dicen entonces? ¿Voy a ganar menos o voy a ganar más? Y aquí nosotros hemos ajustado todas las teorías de precios que hay internacionales. Nosotros pudiéramos coger, Randy, el precio del maíz en el mercado mundial y multiplicarlo por 24 y decirle, eso es lo que te vamos a pagar por una tonelada de maíz. Si eso lo hiciéramos hoy, tendríamos que estarle pagando a un productor 7.000 pesos por tonelada de maíz y le vamos a pagar 14. Le vamos a pagar 14. Estoy dejando los números chiquitos a un lado. Porque nosotros también estamos diciendo, nadie quedará desamparado, a todo el mundo se va a apoyar. Lo que pasa es que a la agricultura el apoyo es diferente. Entonces, si yo debería estarte pagando 7.000 pesos por una tonelada de maíz y estamos pagando 14, entonces estamos apoyando al sector productivo. Una estimulación a ese en términos de precio y no en términos de subsidio. Que además, para que ese precio del maíz que se convierte en pienso y ese pienso se convierte en cerdo y ese cerdo se convierte en un embutido, no llegue al bolsillo nuestro, entonces la diferencia de 7.000 pesos la subsidia el presupuesto del Estado. Cuando el maíz llegue a una empresa de pienso, la empresa le tiene que pagar al productor 14.000 pesos. Pero la empresa saca 7.000 pesos de ella y 7.000 pesos se lo pone el presupuesto del Estado. Esa es la filosofía de cómo se han trabajado los precios de acopio y entonces yo te propongo hacer un análisis
muy sencillo de un producto para que nos vayamos entendiendo. Esto es el precio del arroz cáscara húmedo. Fíjate que nosotros diferenciamos arroz cáscara húmedo con arroz consumo, porque el cáscara hay que pelarlo, hay que secarlo, todo el proceso, pero entonces mira la idea siguiente. Fíjate en la fila 9, que la fila 9 es en el precio actual, la utilidad que tiene el campesino hoy. Un campesino con el precio acopio de hoy. Y son 1.354 pesos por tonelada. Entonces, hemos aplicado un método de formación de precios muy a la cubana. Lo primero que hicimos fue poner en la columna del lado esa utilidad, para garantizarle al productor la masa de utilidad de hoy en el nuevo precio. Y lo otro que hicimos, de ahí hacia arriba, Randy, es correr el crecimiento de los costos como efecto de la devaluación. Es decir, lo importado va de 118 pesos a 944. Ese es el efecto. Y recuerda que aquí el punto de partida era 3, porque ya dijimos que lo habíamos hecho. Y así está entonces el componente importado y el componente nacional. Así que aunque hay un corrimiento de los precios, la utilidad que le va a reportar es la misma. Es la misma. La utilidad que le va a reportar es la misma. Entonces, el corrimiento de los costos más la utilidad nos da el nuevo precio. Y es verdad que ese precio crece menos que los costos, pero también tenemos que pedirle a la base productiva, que estamos hablando de un primer año de la tarea de ordenamiento, empezar así, todo lo iremos recibiendo y fíjate que ese producto tiene subsidio. Es un ejemplo con el tema del arroz. El otro tema, seguimos, es por ejemplo que hoy discutíamos con el ministro de la Agricultura, hay café, cereza, es decir, se quedaron centralizados, Randy, 30 productos. Y de los 30 productos, unos 8 productos tienen que ver con el tabaco, que tiene un proceso de cadena, agricultura, industria, exportación. Eso está bien engrasado. Yo propongo sacarlo de aquí. Eso está más engrasado. Por tanto, si quitamos 8, en la práctica el país se ha quedado con 22 productos centralizados. Y todavía pudiéramos revisar y quitar algunos productos de la lista centralizada. ¿Qué quiere decir centralizado? Que el precio lo fija el Ministerio de Finanzas o el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Hoy el ministro, estábamos discutiendo, por ejemplo, el café cereza arábigo, es el de más calidad, ¿no, Gustavo? Que se exporta y entonces de 10.500 pesos el nuevo precio va a 21.284. Y el café robusta va de 8.300 a 21. Los productores lo están diciendo. El crecimiento que le pusieron al café robusta es mayor que el esto. Yo creo que el café arábigo lo podemos revisar. ¿Por qué? Porque es verdad que es un producto exportable. En el país se producen unas 4.000 toneladas, ¿no, Gustavo? Y de esas 4.000 toneladas se exportan unas 1.000. Otro va a ir al mercado minorista en divisa y otro va también al mercado minorista en CUC, que ahora se convierte en CUP. Si tú coges eso, como las exportaciones se multiplican por 24, parece ser que pudiéramos tener una reserva financiada por las exportaciones para poder subir el precio de ese café. Lo que no podemos hacer es subirlo ni contra el bolsillo tuyo, ni contra el mío, ni contra la población, ni contra el presupuesto del Estado. Yo le decía al ministro, oye, pero si en vez de 1.000 toneladas exportáramos 2.000, también hay más fuentes de ingresos externos, porque sí hemos dicho siempre que la devaluación lleva a estimular el exportador, porque cada dólar se multiplica por 24. La otra gran discusión, y lo estábamos viendo hoy por la tarde, porque todo esto constantemente lo estamos revisando, es que si el producto es exportable, tenemos que tener mucho cuidado para que el efecto positivo de devaluar y multiplicar los dólares por 24, en lo fundamental le llegue al productor. Eso me parece que es un tema también que está diseñado cómo se va a hacer, porque ese café pasa por la industria, se va procesando, entonces es verdad que se le pone valor agregado, pero también hay que ver del precio final cuánto le corresponde al productor. Le llega al productor. Y ahí, por ejemplo, está también el maíz seco, que fue el ejemplo que puse de las 8.000
de los 8.696 pesos, que va a 14.156. También los productores, mira, ya que Julito está aquí, después va a hablar, la caña de azúcar va de 270 a 449, pero no me voy a meter en eso porque eso Julio lo va a explicar. Dije, estamos en los conceptos generales. Los productores también nos han dicho, adelante, es que me parece que pagan mucho por el mango y poco por el plátano. Eso no tiene un problema. Si tenemos que mover un poquito el precio acopio del mango y subir el del plátano, como le dicen, burro, todo eso se puede hacer. Hoy hay que, fíjate, mira, el huevo gallina también tiene un crecimiento importante. Sí, importante. Yo tengo que decir que en Cuba se es eficiente en la producción de huevo. Tiene un componente importado importante. Tiene un componente importado de los piensos grande. Y si seguimos por esta tabla, entonces en la otra viene la guayaba, el mango, la papaya, las personas le dicen fruta bomba. Y aquí yo tengo que decir que estos 3 productos se quedaron centralizados porque tienen que ver mucho con la compota de los niños. Claro, la industria. Entonces, tenemos que ponerle un precio que estimule al productor, pero tenemos que ponerle un precio, fíjate cuántas cosas hay que armar, que estimule a la industria a producir compota con guayaba de producción nacional y no importar pulpa. Y tenemos que poner un precio que no nos suba el gasto presupuestario del subsidio a la compota, que se queda subsidiada. Entonces, son muchas cosas el entramado que hemos hablado. Y no quiero terminar, antes de darle la palabra a los compañeros en el tema de la papa. Nosotros beneficiamos en la propuesta de conjunto con agricultura el precio de la papa. Quizás las personas no lo sepan. Cuando Cuba logra coger 22 toneladas por hectárea, 23, ministro, ¿es así? Sí. Los productores son eficientes, Randy, produciendo papa. Sí. Por ejemplo, China coge 19, 18 toneladas por hectárea. Espérate, hay otros que cogen 40, con otras tecnologías. Pero no somos ni mucho menos... Ojalá este invierno nos ayude. Ojalá el invierno nos ayude. Entonces, así se ha diseñado el tema de los precios de acopio, que como te dije, son 22. Nosotros quitamos la yuca de los precios de acopio. ¿Tú te imaginas un país centralmente poniéndole precio a la yuca? Enredado. Sin embargo, se quedó la calabaza. Pudiéramos revisar. Ayer, por ejemplo, los compañeros de la ANA nos transmitían que los productores quieren que el precio de la yuca esté centralizado porque eso le da tranquilidad. Pero no es lo mismo producir yuca en Pinar del Río que en Manzanillo, en mi tierra natal. Aunque por ahí se producen buenas yucas, por allá por donde yo nací. Eso te lo puedo garantizar. Y se ha descentralizado. El otro tema es lo que no está centralizado, cómo se forma. Lo forman los precios de las empresas de la agricultura que le compran los productos a la base productiva en coordinación con las autoridades territoriales. Municipios juegan un papel fundamental. Municipio, provincia. Y en el caso de las provincias, yo creo que La Habana ha hecho un trabajo bien interesante en estos días. En el caso de las provincias, de lo que se trata es que la visión de provincia tenga una visión ordenada de los municipios. No quiero decir igual, porque a lo mejor en un municipio un producto tiene un precio de acopio, pues un precio minorista, y en otro no. Entonces no podemos pensar a tener Cuba estandarizada desde arriba hasta abajo. Entonces, Randy, esos son los precios. Hay opiniones, no pocas, si el precio me cubre el costo, si no me cubre el costo, si el precio crece menos que los costos, que ya eso lo expliqué. Ha habido todo un proceso que después va a explicar el ministro de la Agricultura, y nosotros estamos en condiciones de revisar todos esos precios de acopio con la base productiva, ir alineando, si bajamos uno, si subimos otro. Lo que sí digo, el presupuesto no tiene más fondos. Aquí tenemos que pedir una ayuda porque, digamos, la leche se quedó a los niños a 25 centavos el litro. Toda la leche aquí que tú pagues más cara es más subsidio para el presupuesto. Y digo más, esa leche va a los niños de 0 a 7. Pero cuando tú hagas un queso que vaya para la gastronomía, por otro lado hemos estado hablando de las unidades que garantizan las 627 kilocalorías.
Si ese queso también le ponemos un precio de acopio a la leche desorbitante, y eso que ya ha ocurrido, tenemos quejas de provincia, entonces, como te digo, es todo una cadena. A mí me parece también que para mantener ese nivel de precio, que como te dije, estamos discutiendo que se exporta, que le queda al productor, que quitamos de los precios centralizados, que no quitamos, cómo movemos los precios. Yo creo que estamos en condiciones. Primero le pido tranquilidad a los productores de que todo lo estamos revisando. Los precios van a ser justos en este entorno social que tenemos que vivir todos. No puede ser individual. Entonces, además de eso, hoy el mínimo exento a la hora de pagar el impuesto de un campesino son 10.000 pesos. Y eso va a 39.120. Empezó a bajar la carga tributaria. Segundo, hoy a los campesinos se les reconoce el 70% del gasto y se les va a reconocer el 100%. Sigue bajando la carga tributaria. Tercero, la aplicación de un tipo impositivo del 5% en el impuesto sobre los ingresos personales no se le aplica a los campesinos una carga progresiva, que el resto de las formas no estatales sí las tienen. Por el primer tramo paga un 5%, por el tramo de más o menos medio parecido a la electricidad. Sí. Es decir, la carga impositiva es un principio de generalidad de los impuestos que entre las personas más ganan, más pagan. Entonces tú dices, usted entre 20 y 25.000 pesos me paga un impuesto de tanto, entre 25.000 y 30 un impuesto más grande. Aquí en los campesinos no hay 5%. Eso. 5%. Yo pensé mucho si decía esto que voy a decir aquí, pero lo voy a decir. Lo que nosotros estamos calculando es que cuando él calcule el mínimo exento, cuando descuente el mínimo exento, cuando descuente el 100% de los gastos y cuando descuente el 5% que ya pagó por las ventas y demás, es posible que cuando haga declaración jurada ya en el año él haya cubierto sus obligaciones sociales en términos de impuestos. Y todo eso, Randy, lo hemos tenido en cuenta también en el tema de formación de los precios. Nada se puede ver aislado. Si lo aislamos y miramos el tema impositivo por aquí y el tema de precios por allá, nos podemos complicar. Y para que nadie piense, estamos haciendo análisis teórico y demás, nosotros estamos conscientes de la situación de los insumos, de la falta de combustible. El otro día en la televisión un campesino decía, lo que yo hago 1 hora con un tractor me cuesta con los bueyes 8 horas. Ahí hay una proporción de 8:1. Pero también tenemos que decirle que en esa ficha de costo los productos importados están multiplicados por 24, que si no viene el insumo se lo ahorra, que no es correcto decirlo de esa manera. Lo digo en el entendido porque si dijéramos no vino el insumo importado y no tuviste el costo y entonces te voy a bajar el precio para mantenerte la masa de utilidad, eso sería totalmente incorrecto, porque ese producto importado que él no va a tener, lo va a tener que suplir en pagar más mano de obra, más materia orgánica y sobre todo se le van a caer los rendimientos. Pero todo eso está perfectamente estudiado. Entonces, también se beneficia en el pago de los impuestos sobre utilidades e ingresos personales los que exportan, que para todas las exportaciones hay bonificaciones. Y se está facultando a los gobiernos a negociar con los campesinos cuando se pacten precios. Nosotros le estamos diciendo eso, se convenien precios, pueden bajar también el impuesto por la venta, que también lo puede decir. En términos fiscales, Randy, nadie da nada sin recibir a cambio. Yo quiero que tú mantengas este puesto, te voy a bajar tu carga fiscal, que mantengas este precio, porque tenemos que cuidar a la población. Entonces, lo que no puede ser es que bajemos la carga fiscal y los precios sigan subiendo. No estoy hablando aquí de precios abusivos y especulativos. Estamos hablando en lo fundamental de los precios de acopio con la base productiva. Entonces, el resto de los productos que son descentralizados, se definieron 9 principios porque aunque la facultad es descentralizado, tiene que haber principios para irle poniendo límites
a esas facultades. En sentido general, esa es la información inicial que yo quería dar sobre el tema de los precios de acopio, lo que se viene haciendo con la base productiva, y yo creo que Julio pudiera especificar los temas relacionados con la industria azucarera. Bueno, vamos entonces a ver qué está pasando en la industria azucarera y qué está pasando en la agricultura en general. Hacemos un breve alto y regresamos con ustedes. Cubano soy de pura cepa y mis raíces las defiendo con la vida. Cubano soy y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida. Vengo de donde el sol calienta la tierra donde nací, donde viviré. Por eso te canto ahora mi canción, para que sepas el porqué. A mí me dicen Cuba. Bueno, vamos a conversar ahora entonces con el ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, para ver cómo se ha ido preparando la base productiva agropecuaria en el país para enfrentar la tarea de ordenamiento, cómo han sido los intercambios con los productores. Ministro, cuáles son los análisis que se han hecho, qué mensaje transmitirle a los productores en este sentido. Bien, buenas noches, Randy y demás compañeros, oyentes, radio oyentes y televidentes. Bueno, yo creo que la explicación del compañero Marino nos ahorra muchas cosas en el orden técnico, y nos vamos a concentrar en cómo se ha desarrollado el proceso preparatorio y en qué momento estamos, y como él explicaba, los análisis que estamos haciendo ante los planteamientos que han hecho los productores. Nosotros hemos tenido que en el Ministerio crear un grupo temporal de trabajo que sesiona permanentemente bajo las indicaciones nuestras personalmente. Hay un grupo de especialistas que constantemente con la comisión y el grupo temporal del país ha estado viendo cada uno de los elementos importantes. Recientemente se concluyó un proceso de capacitación hace aproximadamente unos 15 días con los dirigentes provinciales, y a partir de ahí, bueno, se decidió dar una información ya más concreta a todos los dirigentes de las cooperativas en el caso del municipio. Yo creo, Randy, que fue muy importante por los compañeros nuestros. Ahí estuvo el banco, estuvo finanzas, estuvieron los compañeros de otros sectores, tanto del nivel nacional como del nivel provincial en este asunto, porque ahí se esclarecieron muchas cosas, se definieron conceptos y se trabajó de forma. Estuvo también el grupo Ascuba, porque pertenece también al sector agropecuario en la producción de alimentos. Hay que decir que constantemente hemos estado monitoreando la situación. Se creó un sistema informativo con nuestra escuela ramal de capacitación que va monitoreando todas las reuniones que se hicieron a nivel de municipio con la participación de todas las cooperativas y todos los presidentes de las cooperativas. Hay que decir que hasta la fecha, es decir, hasta el día de ayer, han participado 4.715 cooperativas. Hoy en el país tenemos unas 4.800 cooperativas y 12.368 personas han interactuado en uno u otro proceso. Se han recogido planteamientos muy respetuosos, 143 planteamientos. Algunos son sugerencias, otros son preguntas, otros son dudas, otros, como explicaba el compañero Marino, son sugerencias que se hacen, esto debe ser de esta forma, para que quede mejor debe ser de otra forma, y realmente en el sistema informático se ha ido recogiendo todo ¿Por dónde han estado los principales planteamientos? En primer lugar, la preparación de las cooperativas para enfrentar el día cero. Realmente tenemos alrededor de 500 cooperativas que tienen problemas financieros, económicos, que tenemos que ayudar. Y bueno, una de las interacciones que estamos teniendo es cómo le vamos a dar tratamiento a esas 500 cooperativas. Se ha visto muchos temas, como explicó Marino, de los temas de los precios de los productos. Se ha discutido mucho eso. El tema de los servicios a los productores, recordemos que la empresa, las propias cooperativas prestan servicios y la empresa estatal también presta servicios. Los precios de los portadores energéticos. Hay que decir ya que con la decisión
tomada de poner el precio de la electricidad en el residencial no privado beneficia mucho. Ya esa decisión antes se había tomado con la Unión Eléctrica, pues a partir de un grupo de planteamientos que se había hecho. Y realmente esto, bueno, es uno de los planteamientos que tenían los campesinos, que tenían los productores en este caso. Estamos atendiendo también los impagos a los productores. Recordemos que hemos dicho que hay muchas cadenas de impago que tienen que ver y que al final tributa con los productores. Hay consideraciones sobre algunos altos precios en los insumos de los productos en relación al incremento, sí, que no correlaciona el incremento del precio del insumo con el incremento del precio de acopio. Hay preocupaciones sobre los márgenes comerciales mayoristas y minoristas de las cooperativas. Hay forma en que las CCS pudieran enfrentar los nuevos retos, como explicaba. Esta es la forma productiva que más presencia tenemos, que más productores tienen. Hay también planteamientos sobre el régimen de seguridad social en el nuevo escenario que tienen las cooperativas y las empresas. Y también nos sugirieron que hay omisión de algunos precios que se tienen como tal. Nosotros, como explicó el compañero Marino, estamos en una constante interacción sobre estos asuntos y ya haciendo algunas proposiciones que se están atendiendo por el grupo temporal. Nosotros, para mantener esa interacción diaria, bueno, en el ministerio se insertó un icono en la portada del ministerio donde contiene todas las publicaciones que tenemos difundiéndola en todo el país. Ahí pusimos las normas legales, ahí pusimos todos los planteamientos, estas definiciones de principio que se dieron a los gobiernos para la aprobación de los precios descentralizados se pusieron. Hay que decir que más de 600 personas hasta hoy han dado opiniones sobre esos 8 principios. Ahí en el sitio web. En el sitio web del ministerio. Se publicó toda la capacitación a los directivos, se puso para que la gente la pudiera consultar. Se publicaron preguntas y respuestas y inquietudes a las relacionadas con el sistema de la agricultura. Se publicaron las indicaciones del ministro con relación a los precios descentralizados. Se puso en el sitio todas las gacetas oficiales con todas las resoluciones que implementan la tarea de ordenamiento y ahora tenemos la sugerencia de hoy de que los presidentes de cooperativas nos están pidiendo un compendio, que compendiemos toda la base legal con el objetivo de poder disponer con ella permanentemente en términos de papel en cada una de las cooperativas. Tienen sus asesores jurídicos, así pueden ayudar en todo. Y nosotros vamos a cumplir y vamos a apoyar con esa. Se difunden todas las mesas redondas que se han abordado sobre el tema. Todas las estamos poniendo en todas las redes sociales del ministerio. Se replica también todas las redes sociales del ministerio y en perfiles personales todo lo que está relacionado con el tema, argumentando y ampliando las informaciones. Por último, Randy, yo creo que, como explicaba el compañero Marino, hay un grupo de planteamientos vinculado a los mismos temas que él explicó, el cambio de algunos surtidos de productos, el tema este del café. Por lo que entendí, compañero Marino, ha habido una intensa interacción entre el ministerio, la comisión de implementación, los compañeros que están trabajando todo este tema. Y tendremos que continuarla haciendo. Hoy estuvimos discutiendo mucho los temas de arroz, los temas de café arábico, los temas de si la calabaza y el boniato, si los precios de esto y lo otro, y realmente hay una voluntad de atender todos estos asuntos y en el marco de lo que está aprobado poderlo resolver. Es lo que te puedo explicar que hemos hecho hasta este momento. Nosotros, esto es dialéctico, en el país hoy tenemos más de 4.800 cooperativas agropecuarias, tenemos más de 400.000 tenedores de tierra, tenemos más de 300 empresas, tenemos más de 300.000 tenedores de ganado. Tú te podrás imaginar que esta magnitud de esta tarea interactuando con todas estas personas y compañeros, tendremos que mantenerlo constantemente. Es lo que te puedo decir. La campaña de frío es clave para la agricultura. En medio de ese proceso, pues estarán sin duda ustedes pulsando. Este primer trimestre será importante para saber cómo funciona lo que se ha ido acordando y qué adecuaciones se le pueden hacer. Yo le comentaba a Marino hoy un intercambio que tuve con un presidente de una CPA de Winnie, porque también algunos compañeros quieren ver la lista negativa, pero también hay que alertar. Yo le decía a ese presidente, la papa que tú estás sembrando en tu cooperativa hoy recibió desde la semilla hasta todos los insumos un precio 1 por 1, y cuando tú la coseches entonces en febrero o marzo, la vas a cosechar entonces con el precio de la tarea de ordenamiento. Y entonces las personas no se dan cuenta de eso porque están en la vorágine ese de la campaña y la siembra de papa y toda esta cosa, pero realmente debemos hacer. Los tabacaleros tienen ese concepto. Es decir,
Eso es lo que hemos estado haciendo, Randy. Yo creo que tenemos que trabajar con mucha intensidad y dar respuesta. Son 143 planteamientos hechos hasta el día de ayer. Y, bueno, vamos atendiendo los más priorizados. El planteamiento más importante, sobre todo, es producir, que es el gran reto que tenemos por delante, ¿no? En medio de esta circunstancia en la que está el país. Y eso también tiene que ver con la producción azucarera, que es clave también para el desarrollo del país. Y me gustaría que Julio pues, nos informara cómo se ha visto con los productores cañeros del país, cómo se ha trabajado todo el tema en el sector azucarero nacional. Buenas noches, Randy, la teleaudiencia, el compañero Marino y el ministro Gustavo. Vamos a concretar la intervención, nos vamos a apoyar con la presentación que tenemos, porque está en la línea de lo que explicó el compañero Marino. Lo primero es cómo el grupo empresarial ha orientado el trabajo del nuevo precio de la caña en el marco de la tarea de ordenamiento. Esto es una oportunidad, pero también es un reto para los productores y el sistema que lo atiende. Hay que incrementar la productividad y el sentido de pertenencia y la eficiencia económica. En el caso nuestro, nosotros lo hemos identificado en 3 temas. El rendimiento agrícola, la capacidad de anticipo de los productores y el uso de los destajos, que son elementos que se han estado indicando y están en el proceso resolutivo. Voy a apoyarme con la presentadora y con la que nos monitorea y voy a ir a la diapositiva número 10, donde a partir de que el precio de la caña es centralizado, la diapositiva 10, los principios para la actualización de la ficha de costo de la tonelada de azúcar, que es básico, porque realmente nosotros en un análisis de antecedentes hemos ido 5 veces al gobierno central a pedir un rescate sobre nuestros productores por el uso indebido de anticipo y no honrar los créditos, y nos hemos tenido problemas bancarios. Eso ha traído como consecuencia problemas de producción. Nosotros el análisis lo montamos en un rendimiento agrícola sobre la ficha actual, es decir, la que tenemos ahora, que es baja, que no expresa toda la eficiencia ni el potencial que pueden obtener los productores. 35 toneladas por hectárea. Sí. Una productividad de 200 toneladas de caña molible por hombre en la cooperativa ya está vinculando al hombre en la producción. Y un fondo de tiempo para cada cooperativista de 26 jornadas en el mes. Y la capacidad de anticipo que forma el nuevo precio de la caña está calculado en 107 pesos, que es una capacidad importante que lo hace competitivo con relación a otros cultivos. Ahora, en la otra diapositiva, nosotros quisimos comparar el precio que tuvo la caña en la zafra pasada, que fue 175 pesos. En este tramo corto de la zafra que ya comenzamos, que hay 31 central moliendo, es 2.70, como explicaba el compañero Marino, pero el precio en ordenamiento es 4.49, crece 2,56 veces más. Y hay algunos productores que nos han estado expresando el tema del incremento de los precios de los insumos. Pero es importante destacar que el margen de utilidad por tonelada de caña se mantiene de 26 pesos. No hay alteración en margen de utilidad. Es decir, lo que el compañero estuvo explicando anteriormente, nuestros productores mantienen el mismo margen de utilidad que teníamos. Y además, para el primer año, nosotros formamos costos para vender la caña por 175 pesos y la vamos a vender a 4.49. Es un momento que tienen los productores de capitalizarse, de crear reservas y de administración. Esos son elementos importantes que hoy estamos discutiendo y que no podemos tener una sensación de que estamos adquiriendo una gran masa monetaria cuando realmente tenemos que prever que en momentos posteriores vamos a estar pagando en enero una diferencia en los recursos. Vamos a la otra diapositiva. Ahí se puede ver, le pusimos 5 productos, el amoníaco, la urea, el superfosfato triple, el cloruro de potasio y el combustible. Como pueden ver, el precio crece 2,56 y estos productos andan entre 5 y 7 veces. Esto es importante que los productores tengan una apreciación de que nosotros en la tarea de ordenamiento, el elemento más importante es buscar la eficiencia económica y esa está relacionada con el incremento del rendimiento agrícola, del uso eficiente de la fuerza de trabajo y de un manejo de las fichas de costo para cada tipo de actividad y que eso tenga una expresión en la productividad. Hay que decir que el reto también, pues nosotros este año en el plan de la economía, es la integración con la ciencia y la innovación, el uso de nuevos productos que hemos estado diseñando y un grupo de medidas alternativas que le permitan bajar los costos de producción. No se puede pensar solo que las tecnologías actuales con que hemos diseñado
la producción de caña son las tecnologías que todos los productores pueden utilizar. Hay productores que producen en secano y no tienen toda la expresión, tienen que ir a medidas alternativas. Para eso nosotros estamos desarrollando un grupo de producciones, de aspectos que en el sector hemos venido desarrollando para fortalecer este tipo de productor que no tiene la máxima eficiencia. Quiero poner 3 ejemplos. La eficiencia vinculada al rendimiento agrícola. Vamos a pasar a una diapositiva que está ahí, que es una tabla. Continúa. La próxima, esa tabla. El compañero Marino expresaba el tema de la masa de utilidad, vinculado con los ingresos y las utilidades. Miren, ahí en la primera, a 35 toneladas por hectárea, la utilidad es 26 pesos por tonelada. Eso es la utilidad que deja la caña a 25 toneladas. Y en una distribución final, para un cooperativista, 80% después de impuestos, que es lo que ellos distribuyen en las cooperativas, el ingreso de ese cooperativista pudiera ser 5.156 pesos. Si tuviera esa cooperativa 45 toneladas por hectárea, la masa de utilidad fuera de 53 pesos por tonelada. Esa persona al cierre del año pudiera estar ingresando por distribución de utilidades 13.500 pesos. Si esa cooperativa tuviera 55 toneladas por hectárea, que nosotros tenemos cerca de 100 o 120 cooperativas que logran ese resultado, más de 55 toneladas por hectárea, eso deja una masa de utilidad por tonelada de 80 pesos. Y un cooperativista pudiera ingresar 24.900 pesos. Hay cooperativas nuestras que llegan a 70 toneladas. Pueden estar ingresando por distribución de utilidades más de 30.000 pesos. Es decir, ese efecto... Hay que probar eficiencia. La eficiencia, el rendimiento agrícola, el uso correcto de los insumos, no se le puede aplicar herbicida a tierras a áreas con 30 toneladas por hectárea, con despoblación, porque no tiene impacto. Y la tarea de ordenamiento sí tiene restricciones en los productos que adquieren los productores, se incrementan los precios porque ya tienen el convertidor. También hay un grupo de elementos que, vamos a ir a la diapositiva a la número 23, para ponerle un ejemplo, como nosotros, la 23, la próxima, hemos estado trabajando este tema con los productores nuestros, creándoles, hemos actualizado más de 300 normas, pero le voy a poner un ejemplo. Un operador de una combinada que corte 75 toneladas de caña en una jornada percibe 99 pesos, porque es un índice por tonelada, 1 peso 33 centavos. ¿Cómo tenemos más productividad? Ese mismo operador, cortando 100 toneladas, adquiere 133 pesos, más que el anterior. Es decir, el sistema del nuevo precio de la caña, sus costos, está orientado al incremento de la eficiencia económica, productividad del trabajo y rendimiento agrícola, y es en lo que estamos concentrados hoy trabajando con nuestros productores. Es un poco, en forma resumida, parte de lo que el compañero Marino explicaba, que es la plataforma sobre la cual hay que montar el proceso productivo. Julio, se está haciendo con toda la base productiva, se está en esa discusión en estos momentos, ¿no? A todos los productores nuestros le estamos actualizando un manual de ficha de costo que va a llegar a cada cooperativa. Además de la preparación que dijo el ministro Gustavo, ya esto es sectorial. Y hay que tener en cuenta que nuestros productores también hacen producción agropecuaria, que eso le incrementa la masa de ingresos. Es decir, que esto nos pone en una situación ventajosa cuando seamos eficientes en cada lugar. Pero ese tema es fundamental, sin duda, la eficiencia que pretende también poder impulsar la tarea de ordenamiento en toda la base productiva del país, sea la industrial o sea la agropecuaria, como la que hemos tratado en el día de hoy. Hay más elementos, por supuesto, que están sobre la mesa. Hay además otros datos que, aunque no se han podido brindar, estarán en Cuba Debate esta noche para que usted los pueda consultar también, sobre todo para los productores cañeros del país. Y bueno, mañana estaremos en nueva mesa redonda hablando del tema de ingresos, salario en lo fundamental, pero también asistencia y seguridad social como elementos fundamentales. Estará el compañero Marino y la ministra de Trabajo y Seguridad Social con nosotros en nuestra mesa redonda, y será la última mesa del año, pero este tema, por supuesto, nos llevará a abrir el próximo 4 de enero también hablando de ordenamiento. Así que muchas gracias por toda la información y nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Buenas noches.